Las casas encantadas son conocidas por su historia de actividad paranormal, a menudo reportando fenómenos inexplicables como objetos que se mueven solos y susurros en la oscuridad. Una de las más famosas tiene una historia de desapariciones misteriosas que aún no tienen explicación. La casa que visité era conocida en todo el pueblo como la Mansión del Terror. Al principio, estaba escéptico, pero la curiosidad me llevó a entrar. Nunca imaginé que sería la experiencia más aterradora de mi vida. Desde el momento en que crucé el umbral, sentí un escalofrío recorrer mi columna. La casa estaba en completo silencio, pero había una sensación de ser observado. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire estaba denso con un olor a humedad y algo más, algo podrido. Cada paso que daba resonaba como si la casa estuviera viva, y los retratos antiguos en las paredes parecían seguirme con la mirada. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, los encuentros inquietantes comenzaron. Primero, vi una sombra moverse rápidamente por el rabillo del ojo, pero cuando volteé, no había nada. Luego, escuché susurros que parecían venir de las paredes mismas. Seguí explorando, sintiéndome cada vez más incómodo. En una de las habitaciones, encontré una cuna antigua que se mecía sola. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero seguí adelante, impulsado por una mezcla de terror y fascinación. El momento más aterrador llegó cuando entré en el sótano. La temperatura bajó bruscamente, y pude ver mi aliento en el aire. De repente, escuché un ruido fuerte detrás de mí, como si algo hubiera caído. Me di la vuelta y vi una figura espectral, una mujer con un vestido blanco, flotando en el aire. Sus ojos vacíos se fijaron en mí, y su boca se abrió en un grito silencioso. El miedo me paralizó, y en ese instante supe que había cometido un grave error al entrar en la Mansión del Terror. El aliento se me cortó mientras observaba horrorizado a la figura fantasmal frente a mí. Sus brazos extendidos parecían querer alcanzarme, pero mi cuerpo se negaba a moverse. El frío en el sótano era casi palpable, y sentí como si estuviera atrapado en un sueño terrible del que no podía despertar. Intenté retroceder lentamente, pero mis piernas se sentían como plomo. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos mientras la presencia fantasmal parecía acercarse más. La luz parpadeante de mi linterna hacía que las sombras bailaran alrededor de la habitación, creando una atmósfera aún más surrealista y aterradora. Un escalofrío intenso recorrió mi espalda cuando la figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, flotando sin tocar el suelo. El ambiente se cargó con una energía pesada y opresiva, como si el pasado oscuro de la casa hubiera cobrado vida en ese momento exacto. Los segundos se estiraron en una eternidad mientras luchaba por mantener la compostura, deseando desesperadamente encontrar una salida. El sonido de mi respiración era ensordecedor en el silencio sepulcral del sótano. Cada fibra de mi ser gritaba que saliera corriendo, pero algo inexplicable me mantenía allí, hipnotizado por el horror que se desplegaba ante mí. Las palabras de advertencia de los lugareños resonaron en mi mente, demasiado tarde para ser útiles ahora que estaba atrapado en esta pesadilla viviente. Mis músculos finalmente respondieron cuando me obligué a retroceder, manteniendo mis ojos fijos en la figura fantasmal que parecía seguirme con su mirada vacía. Cada paso hacia atrás era una lucha contra el pánico que amenazaba con consumirme por completo. El sudor frío corría por mi espalda mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando. Al alcanzar la escalera que conducía al nivel superior, tropecé hacia arriba, sin apartar la mirada de la oscuridad del sótano. La sensación de estar siendo perseguido por algo que no podía ver me empujó hacia adelante, ignorando el dolor en mi tobillo torcido. Finalmente, alcancé la puerta del sótano y la cerré con un golpe resonante que resonó en toda la casa. El alivio momentáneo de haber escapado del sótano embrujado fue reemplazado por la urgencia de salir de la Mansión del Terror lo antes posible. Cada rincón de la casa parecía susurrar con historias no contadas, y el aire pesado y opresivo hacía que cada respiración fuera un desafío.
Subí las escaleras con cuidado, cada crujido de madera parecía un eco ominoso en la oscuridad. Al llegar al pasillo principal, el reloj antiguo en la pared marcaba la medianoche, su tic-tac resonaba como un recordatorio implacable de que estaba atrapado en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El pasillo principal se extendía frente a mí, iluminado débilmente por la luz titilante de mi linterna. Cada sombra parecía cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose en las paredes como si ocultara secretos oscuros. A medida que avanzaba, mis pasos resonaban en el silencio, llenando el espacio con un eco inquietante. Las habitaciones a cada lado del pasillo parecían observarme con ojos invisibles. Las puertas entreabiertas dejaban entrever fragmentos de muebles cubiertos de polvo y cortinas desgarradas que se mecían suavemente con la brisa imaginaria. La sensación de ser observado persistía, como si los antiguos habitantes de la casa aún acecharan en cada esquina. Decidí explorar una de las habitaciones más cercanas. Al abrir la puerta, un olor a humedad y abandono golpeó mis sentidos. La habitación estaba decorada con muebles antiguos y pinturas descoloridas que retrataban rostros desconocidos con sonrisas que parecían burlarse de mi incomodidad. Un espejo roto en una esquina reflejaba fragmentos de mi propia expresión tensa y sudorosa. Mientras me movía más adentro, escuché un susurro tenue que parecía venir de todas partes a la vez. Mis nervios estaban al límite, pero mi curiosidad y el deseo de entender lo inexplicable me impulsaron a continuar explorando. Cada paso aumentaba la sensación de que algo acechaba en las sombras, esperando revelarse en el momento menos esperado. El susurro persistente se intensificó a medida que exploraba más profundamente la habitación. Cada vez más, parecía que las paredes mismas susurraban fragmentos de conversaciones pasadas, como ecos atrapados en el tiempo. Me pregunté si eran recuerdos de vidas pasadas o simples trucos de la mente, pero la sensación de intriga y temor seguía creciendo. En el centro de la habitación, una vieja cómoda de madera llamó mi atención. Las gavetas crujieron cuando las abrí lentamente, revelando fotografías amarillentas y cartas con letras desvanecidas. Una fotografía en particular capturó mi atención. Una familia feliz posaba frente a la misma mansión del terror en sus días de gloria, antes de que la decadencia y el abandono la reclamaran. El contraste entre la imagen feliz y el estado actual de la casa me hizo sentir una profunda tristeza y un escalofrío que recorrió mi espalda. ¿Qué secretos guardaba esta casa que habían llevado a su ruina espectral? ¿Qué tragedias habían dejado su huella en cada rincón oscuro y olvidado? De repente, un sonido metálico resonó desde el pasillo. Mis sentidos se agudizaron mientras el eco del ruido se desvanecía en el silencio. Instintivamente, cerré la última gaveta y me quedé inmóvil, escuchando atentamente cualquier indicio de movimiento. El susurro persistente ahora se había transformado en un murmullo ininteligible que llenaba mis oídos con una sensación de presencia inquietante. Cada fibra de mi ser me instaba a salir corriendo de la habitación, pero algo me mantuvo allí, atrapado entre la fascinación y el miedo. ¿Qué más podría descubrir en este lugar encantado, o más precisamente, qué más podría descubrirme a mí mientras me aventuraba más profundamente en sus misterios? El murmullo en la habitación se desvaneció lentamente mientras me obligaba a avanzar por el pasillo principal. Cada paso resonaba en el silencio opresivo de la mansión del terror, llenando el espacio con una sensación de anticipación y temor. Mis pensamientos se volvieron hacia las historias que había escuchado antes de entrar en esta casa encantada, desapariciones inexplicables, luces que se encendían y apagaban por sí solas, sombras que se movían sin dueño. Encontré otra puerta entreabierta más adelante en el pasillo. Esta vez, no pude resistir la tentación de espiar dentro. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi tangible, apenas iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventana rota. Un olor a humedad y tierra mojada llenaba el aire, mezclado con algo más, algo indefinible pero penetrante. Al acercarme con cautela,
Noté un pequeño escritorio cubierto de papeles amarillentos y una lámpara de aceite que aún ardía débilmente. Los papeles estaban cubiertos de garabatos ilegibles y manchas de tinta desvaída. Entre ellos, encontré una carta medio desgarrada, fechada hace más de un siglo. La escritura era temblorosa y difícil de leer, pero las palabras que logré descifrar hablaban de tragedia y pérdida, de una promesa rota y un amor perdido para siempre. El silencio de la habitación era abrumador, interrumpido solo por el ocasional crujido de madera vieja y el susurro lejano del viento afuera. Me senté en una silla tambaleante junto al escritorio, sintiendo la historia de esta habitación envolviéndome como una manta fría. Cerré los ojos por un momento, tratando de imaginar las vidas que habían pasado aquí, los dramas que habían dejado un rastro de dolor impreso en cada rincón. Una ráfaga de viento agitó las cortinas desgarradas, haciendo que las sombras bailaran en las paredes como espectros inquietos. Una sensación de incomodidad creció en mi pecho mientras me preguntaba si estaba solo en la habitación o si las presencias del pasado aún acechaban en este lugar. Las historias enterradas bajo capas de polvo y oscuridad parecían susurrar desde las sombras, esperando ser descubiertas. El tiempo pareció detenerse en la habitación mientras me sumergía más profundamente en la atmósfera cargada de la mansión del terror. Cada objeto parecía contar una historia silenciosa, cada sombra en la pared parecía albergar un secreto antiguo que se resistía a ser revelado completamente. Mis pensamientos se mezclaban con el ambiente opresivo, tratando de discernir entre la realidad y la imaginación en este lugar donde los límites entre ambos se desdibujaban peligrosamente. Decidí explorar más allá de la habitación hacia un pasillo estrecho que se extendía en la oscuridad. Cada paso era una prueba de voluntad, cada crujido bajo mis pies una advertencia silenciosa de que no estaba solo en la mansión del terror. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos que se desmoronaban lentamente, revelando escenas borrosas de festividades y banquetes que parecían haber ocurrido hace siglos. A medida que avanzaba, una sensación de opresión creció en mi pecho, como si el aire mismo estuviera cargado con los susurros de los antiguos habitantes. Un frío repentino me envolvió cuando entré en una sala más grande al final del pasillo. La linterna tembló en mi mano mientras iluminaba la vasta habitación vacía, sus paredes cubiertas de pinturas desvaídas y muebles cubiertos de polvo que crujían bajo la más mínima presión. De repente, un movimiento en el rincón más oscuro de la habitación atrajo mi atención. Una sombra se movía lentamente, como si una figura invisible se deslizara entre los escombros olvidados. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba discernir qué era real y qué era producto de mi mente atormentada por el miedo. El murmullo lejano del viento afuera parecía susurrar nombres olvidados y promesas rotas, añadiendo otra capa de tensión al aire enrarecido. Una voz apenas audible resonó en la habitación, un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. Mi respiración se detuvo mientras escuchaba las palabras entrelazadas en un eco distorsionado que apenas podía entender. «Vuelve», susurraba la voz, como un eco lejano de un pasado que se negaba a descansar en paz. El susurro persistente llenaba mis oídos mientras permanecía inmóvil en el centro de la habitación. Cada fibra de mi ser estaba alerta, luchando contra el impulso de huir mientras intentaba comprender la fuente de la voz fantasmal. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna, su luz titilante revelando sombras que se retorcían en las paredes como espectros en movimiento. Decidí avanzar lentamente hacia la esquina donde había percibido el movimiento. Mis pasos resonaban en el suelo polvoriento, cada sonido amplificado por la quietud opresiva de la mansión del terror. La voz seguía susurrando, sus palabras apenas audibles pero llenas de una urgencia inexplicable que enviaba escalofríos por mi columna vertebral. Al llegar al rincón oscuro, la linterna iluminó un pequeño nicho cubierto de telarañas y polvo. No había nadie visible, solo una sensación de presencia que parecía palpitar en el aire. El murmullo se había desvanecido, dejando solo el eco de mi propia respiración agitada y el latido rápido de mi corazón.
Una corriente de aire frío me golpeó desde atrás, haciéndome dar la vuelta bruscamente. La puerta detrás de mí se balanceaba lentamente, como si una mano invisible acabara de cerrarla. La realidad y la ficción se mezclaban peligrosamente en este lugar encantado, donde cada sombra ocultaba un secreto y cada rincón parecía albergar una historia no contada. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono para buscar una salida, pero la pantalla permaneció en negro, sin señal ni conexión. Estaba solo, atrapado en la oscuridad de la mansión del terror con solo mis miedos y los fantasmas del pasado como compañía. La única certeza era que la noche aún no había revelado todos sus horrores, y la casa encantada guardaba más secretos de los que estaba preparado para enfrentar. El susurro comenzó de nuevo, más insistente esta vez, llamándome a explorar más, a descubrir lo que yacía oculto en las sombras más profundas de la mansión del terror. Mi mente estaba dividida entre la curiosidad y el deseo de escapar, pero sabía que no podría dejar este lugar hasta que descubriera la verdad detrás de sus muros encantados. Por supuesto, aquí está la parte final. El susurro persistente me envolvía mientras luchaba contra el impulso de huir. Mis pasos resonaban en el suelo polvoriento mientras avanzaba con cautela por los pasillos oscuros de la mansión del terror. Cada sombra parecía cobrar vida propia, cada susurro parecía una invitación ominosa a descubrir más de lo que la casa encantada tenía para ofrecer. Con el corazón en la garganta, llegué a una puerta al final de un pasillo cubierto de sombras danzantes. La madera crujía bajo mi mano temblorosa mientras la empujaba lentamente hacia adentro. La habitación reveló más secretos antiguos, muebles cubiertos de telarañas, retratos antiguos con ojos que parecían seguirme y una sensación de que el tiempo se había detenido en este lugar embrujado. En el centro de la habitación, una caja polvorienta atrajo mi atención. Mis dedos temblaban mientras levantaba la tapa con precaución. Dentro, encontré documentos amarillentos y fotografías descoloridas que contaban la historia de una familia atormentada por tragedias inexplicables. Las palabras escritas a mano hablaban de promesas rotas, de amor perdido y de almas atrapadas en el limbo entre la vida y la muerte. De repente, una ráfaga de viento frío llenó la habitación, haciendo que las velas parpadearan y los retratos en las paredes se agitaran como si fueran testigos silenciosos de un pasado tormentoso. Un eco distante resonó en mis oídos, una voz suave que parecía pedir perdón por los errores del pasado y advertirme de los peligros de seguir explorando. El susurro se hizo más fuerte, llenando mis pensamientos con imágenes de tragedias olvidadas y secretos enterrados bajo capas de tiempo y polvo. Mis manos temblaban mientras cerraba la caja y retrocedía lentamente hacia la puerta. Sabía que había descubierto más de lo que había esperado encontrar en la mansión del terror, y la sensación de estar siendo observado por presencias invisibles se hizo insoportable. Con un último vistazo a la habitación llena de susurros y sombras, di media vuelta y corrí por los pasillos, ignorando el eco de voces fantasmales que parecían seguirme en mi escape. Salí de la casa encantada, el aire fresco de la noche golpeando mi rostro con un alivio abrumador. Miré hacia atrás una última vez, sintiendo que los secretos de la mansión del terror seguían ocultos bajo su fachada de misterio y desesperación. Mi experiencia en la mansión del terror fue una inmersión en lo desconocido, donde cada sombra ocultaba secretos ancestrales y cada susurro resonaba como un eco del pasado. El misterio y el terror se entrelazaron en una experiencia que desafió mis creencias y dejó una marca indeleble en mi memoria. ¿Has tenido tu propio encuentro con lo inexplicable? Comparte tus historias espeluznantes en los comentarios y suscríbete para más relatos emocionantes de terror y misterio. No te pierdas nuestra próxima aventura en lo desconocido.